Ya está nuestro móvil ahí en la Casa Rosada, a ver si nos puede atender el ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Ahí está Federico Núñez. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Buen día ahí para todos. Gracias por recibirnos. Así que el ministro Rogelio Frigerio ya te está escuchando, Maxi. Hola, ¿qué tal, Maxi? Y a todo el equipo y a los que nos están mirando. ¿Qué tal, ministro? Gracias por atendernos. Sé que ha salido de ahí de un almuerzo importante que tenía para atendernos algunos minutos, así que le agradezco la deferencia. Bueno, ministro, ¿cómo viene la mano políticamente, no? Porque la CGT ha anunciado un paro. Por otro lado, el peronismo está en ebullición. Ya parece que está pensando en el 2019 cómo derrotar a Macri. ¿Hay diálogo con la CGT, con el peronismo no kirchnerista, o se ha cortado este diálogo después de lo que pasó la semana pasada? No, diálogo hay con todos. Nosotros somos un gobierno que ha priorizado el diálogo desde el primer momento por convicción y también por necesidad, porque somos probablemente de los últimos 100 años el gobierno que tiene menos poder político en términos del apoyo parlamentario, ¿no? Arrancamos el gobierno solo con un tercio de la Cámara de Diputados, un quinto de los senadores, un quinto de los gobernadores y prácticamente pudimos llevar adelante todas las iniciativas que nos propusimos en estos 2 años y medio casi de gestión, precisamente a través del diálogo y también del apoyo de una parte importante de la oposición. Otra parte se ha dedicado a poner siempre palos en la rueda y ha entendido que cuanto peor le vaya al gobierno va a ser mejor para ellos, pero una parte significativa de la oposición, una parte del peronismo y también de los representantes de los trabajadores se han sentado a la mesa de trabajo con nosotros y a partir de ese diálogo hemos podido sacar muchas cosas adelante. ¿Cuál es el sector para identificarlo bien? Porque una veces tiene la impresión de que el gobierno ha ampliado el espectro de los que consideran que juegan directamente al cuanto peor mejor. ¿Ahí en ese grupo incluye solo a Cristina y al kirchnerismo o también suma sectores del peronismo que tienen representación parlamentaria? No, los que se han opuesto siempre, los que no han querido dialogar, ha sido básicamente el sector del kirchnerismo. ¿Cómo sigue la historia del acuerdo con el Fondo Monetario? Sabemos que están trabajando como contrarreloj en Washington para cerrar un acuerdo. ¿Ese acuerdo va a significar después un consenso político para poder aprobar el ajuste fiscal que va a incluir en el Congreso? Bueno, esperemos que en los próximos días podamos tener cerrado el acuerdo con el fondo y poder disipar dudas, miedos también, ¿no? Porque después de tantas experiencias fallidas con acuerdos con el fondo, está bueno mostrar que este es un acuerdo en el cual nosotros llevamos nuestro plan de gobierno para que el fondo lo validara y en consecuencia nos financiara lo que necesitamos, por lo menos de acá hasta final del gobierno, en términos de precisamente financiar este camino hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Y lo que vamos a esperar de la oposición o de esta oposición que ha en general apoyado la gobernabilidad es que también apoyen al presidente en esta búsqueda precisamente del equilibrio de las cuentas públicas. Solo no lo podemos hacer. Necesitamos que nos permitan tomar las decisiones que hay que tomar para lograr cumplir con nuestros acuerdos. Ministro, ¿qué es lo que se debiera esperar una vez que esté el anuncio del acuerdo con el fondo, ¿no? Porque acá está Mendigún, está Lipovetsky hablando un poquito de la situación económica. Y claro, una economía con tasa de interés del 40% es difícil que funcione durante mucho tiempo así, porque inevitablemente las empresas sufren, los consumidores no pueden tomar crédito, es decir, se va inexorablemente a una recesión. ¿Qué es lo que esperan ustedes que cambie en la situación económica? Y obviamente también la incertidumbre que siempre genera a cuánto va a cotizar el dólar, pero ¿qué es lo que esperan que cambie en la situación económica a partir del acuerdo con el fondo? Bueno, recién lo decías, ¿no? Vamos a conseguir tener más certidumbre, que en economía es fundamental. Vamos a lograr mostrarle al mercado que tenemos cubiertas nuestras necesidades o una parte significativa de nuestras necesidades de financiamiento para lo que queda de este año y el año que viene. Eso va a disipar dudas
y va a permitir avanzar, entre otras cosas, también en la reducción de las tasas de interés. Por supuesto, eso afecta al sector de la producción y necesitamos ordenarnos para poder avanzar también en una reducción de la tasa de interés y no perder esto que hemos conseguido en los últimos 7 trimestres, que es el hecho de que la Argentina haya podido volver a crecer, ¿no? Después de 5 años de una economía cuyo sector productivo no crecía, hace 7 trimestres consecutivos que la Argentina sí lo hace, y lo más importante es sostener ese camino, ¿no? Y sostener el camino de la creación de empleo en el sector productivo y bueno, también tener la posibilidad de avanzar con todas las herramientas del Estado para lograr la baja de inflación, algo que esperamos todos los argentinos también. Ministro, yo siempre digo que más allá de lo que pasó en mayo con la suba del dólar y la salida de capitales especulativos que había de corto plazo, ¿no? Que también presionaron mucho sobre el dólar, el problema que ocurre en la economía argentina, que no se ha logrado revertir, es generar la confianza para que el argentino pueda ahorrar en pesos y no sienta que la única forma de proteger sus ahorros es el dólar. Y además generar un horizonte, digamos, de que la cosa va a estar mejor en los próximos 3 meses o en los próximos 6 meses. Algo que siempre hasta ahora Macri había mantenido, digamos, era un gobierno que tenía como carta muy fuerte la expectativa. De alguna manera, con la aceleración de la inflación o con la disparada del dólar, no tienen que trabajar mucho para recomponer la confianza, no ya de los inversores, lo de que te prestan para que puedas cerrar el financiamiento del Estado, sino del argentino, es decir, darle un horizonte hacia dónde van, cómo van a recomponer esa confianza del argentino. Sin duda, coincido. Nosotros somos conscientes que hemos perdido una parte de esa confianza que habíamos conseguido de la ciudadanía y la tenemos que recuperar, porque la economía se basa en la confianza y necesitamos seguir creciendo para generar empleo y para conseguir nuestro principal objetivo de gobierno, que es la reducción de la pobreza. Así que tenemos que trabajar mucho en esa recuperación de la confianza. El acuerdo con el fondo es el primer paso, va a permitir, como decíamos antes, generar previsibilidad en términos del financiamiento externo que necesita la Argentina hasta que llegue al equilibrio de sus cuentas públicas, hasta que lo que ingresa en el Estado alcance para pagar los gastos. Y tenemos que avanzar también en tantas otras medidas que den nuevamente un impulso al crecimiento del nivel de actividad y de la generación de empleo. Y lo vamos a hacer. Para nosotros es fundamental lograr recuperar esa confianza o esa parte de la confianza que perdimos en los últimos meses. Y esto no es solamente una tarea del oficialismo, por supuesto somos los principales responsables, pero también de esa oposición que se ha mostrado mayoritariamente responsable en estos 2 años y medio con la cual necesitamos seguir trabajando. ¿Cuál va a ser la agenda para trabajar justamente con esa oposición? Que obviamente mucho de esa agenda tiene que ver también con la necesidad de achicar el déficit fiscal en el presupuesto 2019. Pero ¿cuál va a ser para usted los puntos principales de esa agenda? Porque yo coincido totalmente, ahí hay un problema. Los inversores extranjeros, obviamente, para seguir prestándole a este gobierno, quieren saber si Macri va a ser reelecto en 2019. Pero bueno, el gobierno no se puede jugar un pleno a que Macri va a ser reelecto, sino que también debe dar la certidumbre, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro, de que, bueno, si no es el gobierno, hay alguna alternativa, pero que todos van para el mismo camino, digamos, si empezamos a pensar en la Argentina de los próximos años y no de los próximos meses. ¿Cuál sería la agenda para trabajar con la oposición en términos de esta economía que ustedes están planteando? Totalmente, vuelvo a coincidir. Los inversores no solamente miran lo que hace este presidente y su equipo, sino también lo que puede venir en la Argentina en el futuro. Nosotros creemos en la alternancia en el poder y esa alternancia tiene que tener en cuenta dirigentes también responsables que miran al mundo de una manera distinta a lo que vivimos en estos últimos 12 años del gobierno kirchnerista. Así que esperemos volver a crear esa magia que creamos en el principio de la gestión, donde el presidente llevaba a los viajes y lo sigue llevando a dirigentes de la oposición y más o menos todos mostrábamos un pensamiento alineado en términos de lo que necesita la Argentina para el futuro, la necesidad de empezar
a pensar en serio en el equilibrio de las cuentas públicas, a una inserción inteligente con el mundo, cuidando el interés nacional, pero insertándonos en el mundo, generar condiciones para que el sector productivo sea el que lidere el crecimiento en nuestro país. Bueno, tantas cosas que en su momento pudimos mostrarle al mundo y que tenemos que volver a mostrar, que esto no es solo una idea de Mauricio Macri y de su equipo, sino de la gran mayoría de los argentinos y, por supuesto, representados por una mayoría también de sus dirigentes. Y para eso una buena oportunidad es este llamado al diálogo por un acuerdo para el desarrollo nacional, que no solo involucra lo fiscal. Por supuesto, lo fiscal es importante y además, por una cuestión de agenda, probablemente sea el primer tema que vamos a tratar, pero nosotros estamos dispuestos a discutir todos los temas que se deseen poner encima de la mesa. El desarrollo productivo, la inserción de la Argentina en el mundo, los cambios que hay que hacer en la modernización de las relaciones entre los empresarios y los trabajadores, la modernización en la justicia, todo lo que se entienda tiene que ser o tiene que formar parte de este plan o de este acuerdo para el desarrollo nacional, lo vamos a debatir sin ningún problema. Ahora, ministro, sabe que también no es fácil en este momento, porque yo imagino, así como en su momento Macri lo llevó a Davos, cuando apenas se inauguró su gobierno, Macri lo llevó a Massa a Davos, hoy le llega a proponer a Massa ir a Washington para el tema del FMI y da paradero desconocido Massa, no lo encuentran por ningún lado. Es decir, raja a ese tipo de fotos, digamos, es una posición que sabe que lo que viene en los próximos meses son medidas que son antipáticas políticamente. Sí, nosotros entendemos que la oposición no cogobierna, que las decisiones las tiene que tomar el presidente. Lo que necesitamos, insisto de nuevo, por convicción, pero también por necesidad, en función de que somos un gobierno en clara minoría en la representación parlamentaria y en los gobiernos provinciales, es que nos dejen tomar esas decisiones que tiene que tomar la Argentina para no perder este crecimiento que ya nos acompaña en estos últimos 7 trimestres, seguir generando empleo y lograr sostener esta reducción de la pobreza como mostraron los últimos números. Y lo que necesitamos es eso, es de alguna manera la responsabilidad de una parte importante de la oposición que reconocemos en estos primeros 2 años y casi 6 meses de gestión, en la gran mayoría de los casos lo ha demostrado. Ministro, le hago las últimas 2 preguntas. Sé que está en medio de un almuerzo de trabajo con mucha gente dependiendo de usted, pero simplemente hay mucha preocupación con el tema obra pública, ¿no? Si se va a recortar o no obra pública, sobre todo el Gran Buenos Aires, también en el interior del país, porque ha sido uno de los motores del gobierno en estos últimos 2 años. Bueno, nosotros vamos a terminar todas las obras que empezamos, eso es una decisión que ha tomado el presidente, obra que se empieza, se termina y bueno, viene la discusión presupuestaria ahora en los próximos meses y ahí es donde se va a definir cómo se van a alocar los recursos del Estado. Esperemos, y el presidente lo desea de esta manera, que se respete la inversión en infraestructura, porque Mauricio Macri, como todos nosotros, entendemos que la obra pública es lo que realmente le cambia la vida a la gente. Estamos haciendo solamente en el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, más de 4.000 obras en este momento. Cloacas, agua potable, desarrollo urbanístico, sobre todo en los barrios más vulnerables, obras contra las inundaciones. Obras que realmente le cambian la vida a la gente y esperemos que podamos en esta discusión presupuestaria que se viene poder sostener en su gran mayoría. Y el otro tema es tarifas, bueno, el aumento, sé que no es específicamente de su área, pero el aumento de combustibles ahora, los que vienen en los próximos meses, ¿eso no amenaza, digamos, de alguna manera con matar la recuperación económica, digamos, si efectivamente tantos aumentos golpean fuerte el poder adquisitivo del salario en los próximos meses y, bueno, y esa recuperación económica que se había dado el año pasado puede quedar trunca? Bueno, nosotros apostamos a que vamos a poder lograr, dando estas señales de certidumbre, recuperando la confianza, dar nuevamente impulso a este proceso de crecimiento que, insisto, ya lleva 7 trimestres y que entendemos es lo que necesita la Argentina para empezar a resolver la enorme cantidad de
de problemas que todavía siguen pendientes. Muchos problemas de los que heredamos los pudimos resolver, pero todavía quedan muchos más por delante. Ministro Rogelio Frigerio, gracias por habernos atendido en este día complicado. Gracias a ustedes. Le agradezco mucho la deferencia. Gracias. Gracias, ministro.